el 28 de julio fue el Día Internacional de las Hepatitis. Hepatitis que aparentemente conocemos algunos de nosotros, la hepatitis A, la B, la C, la D, la E, especialmente la A, que es la hepatitis que desde muchos años, había alguien en el barrio, en la familia, que tenía hepatitis A, y bueno, tenía que estar de pronto 60 días, 90 días en la cama y se curaba, y no había ningún inconveniente, en la mayoría de los casos. Bueno, la hepatitis B ya la cosa fue un poquito más seria, pero afortunadamente hay vacunas para la hepatitis A y B. La hepatitis C, que era el cuco de esta enfermedad, hay que desmitificar todos estos tipos de miedos y acontecimientos que le pasan a uno cuando tiene un familiar que tiene hepatitis C, una pareja, hepatitis C. Bueno, ahora la hepatitis C se cura. De manera que el Día Internacional de las Hepatitis, la finalidad que tiene la Organización Mundial de la Salud es que los profesionales médicos, las entidades médicas, los periodistas, los medios de comunicación hagan lo que modestamente pensamos hacer para todos ustedes estas 2 horas. ¿En qué consiste? Bueno, en primer término vamos a tener al doctor Omar Andrés Galdame, que es el jefe de la unidad de hepatitis virales del Hospital Italiano. ¿Y por qué fuimos al Hospital Italiano a hacerle una nota a este gran profesional médico de nuestro país, a este mendocino querido tan estudioso? Bueno, podíamos haber elegido muchos hospitales, pero ocurre que desde hace 10 años el crecimiento médico, científico, tecnológico del Hospital Italiano de Buenos Aires es un modelo en la Argentina y en el mundo. En Europa acaba de ser este Hospital Italiano de Buenos Aires, de la calle Gascón, pero está en varios lugares también del Gran Buenos Aires, ha sido distinguido por sus excelencias en materia de medicina. Atención, hepatitis es el tema, lo pide, lo organiza, lo determina, lo sugiere, lo indica la Organización Mundial de la Salud. Y aquellos periodistas que, entre otras especialidades, tenemos aquella que tiene que ver con la ciencia, la educación, la tecnología, es nuestra obligación contribuir a la información formativa. Vamos entonces en la primera parte a ver, a escuchar, a conocer un poquito de su vida al doctor Omar Andrés Galdame de este Hospital Italiano tan amado, no solamente por los italianos, sino también por todos o un gran porcentaje de habitantes de la ciudad de Buenos Aires y de los alrededores del Gran Buenos Aires. No debo olvidarme que en ese Hospital Italiano ha hecho el primer trasplante una eminencia, un amigo, Eduardo Santibáñez, este queridísimo doctor argentino que entre tantos títulos que tiene es miembro de la Academia Nacional de Medicina. Vale esta información por cuanto hoy dedicamos el programa al Hospital Italiano de Buenos Aires y un motivo muy especial. Atención, hepatitis virales. Ahora escuchamos y vemos al doctor Andrés Galdame. Querido doctor, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Jorge. Un gusto estar con ustedes hoy. Gracias por haber venido a nuestro hospital. Querido doctor, ¿dónde naciste, amigo? En Mendoza. Nací en Mendoza. ¿En qué lugar? En Godoy Cruz. Godoy Cruz. Después viví, toda la primaria y la secundaria en Mendoza, en todas entidades públicas. Después ingresé a la facultad de la Universidad Nacional de Cuyo,
de medicina. Y bueno, después siempre pensando en lo que yo quería hacer, que era hacer hepatología. Entonces, en ese contexto fui armando la historia y primero hice especialidad en clínica médica en un hospital importante de Mendoza, que es el Hospital Luis Lago Mayor. Ahí terminé como médico especialista en medicina interna. Después me trasladé de Buenos Aires, rendí para entrar acá, entré como primero para hacer gastroenterología, porque ese era el camino para hacer hepatología. Y después me dediqué a trabajar directamente, desde ya más de 20 años, pura y exclusivamente en las enfermedades del hígado. Si bien hago gastroenterología, pero centrado principalmente en las enfermedades del hígado. ¿Recordás alguna maestra de la escuela primaria, querido amigo? Ah, sí, sí. Nuestra escuela era una escuela de un lugar muy chico, que es Carrodilla, que es un distrito de Luján de Cuyo, que ahí vivía mi familia inicialmente. Y era una escuela, no era rural, pero era muy chiquita, era un grado por cada, es decir, primer grado tenía un solo grado, segundo y tercero. Entonces nosotros, era una familia, conocíamos a la maestra de primero, segundo y tercero, y estábamos todos interrelacionados, era como una familia ir a la escuela. Y entonces nos marcaron, son nuestras antiguas maestras conocidas, no descarto las de ahora, pero las de hace años, eran las maestras que conocían a la familia, conocían a nuestros padres, conocían a nuestros hermanos, sabían cómo íbamos uno en relación a otro. Entonces fue muy lindo, fue muy lindo. ¿La escuela secundaria? ¿Hay varias? ¿Tenés recordás algún nombre? Sí, perdón? por supuesto. Me acuerdo de todas las maestras de la primaria, pero una maestra que marcaba tanto respeto, que era, en vez de decirle, en esa época todos no le decíamos señor, era señorita. A esta maestra, que era la maestra de sexto grado, que se llama la señora Olga de Sicarelli, le decíamos la señora Olga, porque ella llegaba e imponía un respeto, pero todo lo que ella decía se hacía y se aprendía. ¿Cómo te marcó, querido amigo? Era una maravilla. Esa maestra era la maestra de sexto grado. Era el punto clave para nosotros, porque ahí se elegían los abanderados, era la que mejor marcaba el ritmo, no porque las otras no lo marcaban, pero ella tenía una cosa muy particular. ¿Y la escuela secundaria, entonces ya lo habías dicho? La escuela secundaria, sí, yo lo hice en el Colegio Nacional Agustín Álvarez, que es el Colegio Nacional de Mendoza, que queda ahí bien en el centro, frente a la Plaza Independencia, muy bien también. Un colegio, yo lo pasé muy bien, todavía tengo amigos de la escuela secundaria. Recuerdo también muchos profesores, todos en la misma línea de tratar que fuéramos buenas personas. ¿Por qué sos médico, Mar? Esa me han preguntado algunas veces. Yo, médico, no tenía mucha historia de médicos en la familia, no había historia de médicos. Familia venía por otra rama, de la construcción, mis hermanos son uno ingeniero, otros maestros mayores de obra. Y yo hice medicina porque siempre me gustó, no sé por qué, era algo que, si bien cuando uno es más chico, lo ve como algo que va a ser, por ejemplo, quiero ayudar a las personas, que es el fin primario de que uno elige medicina. Sí, claro. Pero también después empieza a que le gusta investigar, que le gusta conocer cada vez más las enfermedades, que le gusta ver cómo puede solucionar los problemas, y entonces ahí va cambiando el enfoque. Pero ese fue el punto clave. Y desde que yo me acuerdo, desde la primaria, mi idea era estudiar medicina. Y después ya cuando vi medicina, siempre quise estudiar las enfermedades del hígado. No sé por qué puntualmente. Después tuve algunos problemas familiares justo con enfermedades del hígado, pero no fue por eso que yo estudié hepatología. Una madre que tuvo 5 hijos, 4 varones, me has dicho fuera de cámaras. Vos viste cómo presta atención, ¿eh? Grabo hasta la mirada del otro. Somos 5 hermanos. Somos 5 hermanos. 2 varones iniciales, mi hermana, y yo soy el cuarto, después viene el quinto. Muy bien. Una madre que me decía ama de casa, que es decir, una trabajadora inmensa y educadora. Totalmente. Totalmente. ¿Cómo se llamaba mamá? Elena del Carmen. ¿Vive Elena? No, Elena falleció. ¿Y papá cómo se llamaba? Oscar también falleció. Falleció muy jóvenes mis padres, pero bueno, los recuerdo siempre con mucho cariño. Muy bien. Bueno, hace 25 años que estás en se puede decir, gran hospital italiano, no solamente por el crecimiento edilicio, que está como casi en todas partes, sino por el personal médico, que son 3.100 médicos. Exactamente. Y vos te has, no sé si formado, pero sí has crecido. Me hablabas de Villamil, que había hecho, yo lo entrevisté, apenas vino a la Argentina, lo mismo que a Podestá, lo mismo que Inventarza
Y vos me decías que hace 25 años que estás acá. Exactamente, este año cumplieron justo 25 años. Y bueno, fue un desarrollo progresivo en el tiempo, ¿no? Primero siendo gastroenterología y después patología, cada vez adquiriendo más experiencia. Muchos médicos me ayudaron a poder estar también, el doctor Germán Belz, después el doctor Adrián Gadano, que es el jefe actual. Y después me fui cada vez metiendo más a dos puntos claves que más me gustan a mí o que más me interesan como tópicos, que son las hepatitis virales y el trasplante hepático. Entonces, esos han sido mis desarrollos en todos estos años de trabajo. Antes de entrar en el tema, vos has dicho ahora, me han ayudado determinados profesionales que son tus jefes y a los que haces referencias. Esa ayuda seguramente es la mirada que ese profesional médico ha visto en vos, que yo puedo afirmar que sos un tipo humilde porque venía cargando el doctor, me dice, no, Jorge, dame, ayudándonos a cargando el jefe de la unidad de hepatitis virales, cargando una cámara, un indicador de tu modestia. Y como yo soy socrático, ¿sabes? La humildad y la bondad para mí son ramas de la inteligencia. Pero la mirada de estos profesionales ha sido que han visto en vos un médico estudioso, seguramente apasionado, y eras el indicado para ser el jefe de la unidad de hepatitis viral, y esto no hay duda. Ojalá, bueno, yo creo que ha sido así y siempre se los agradezco mucho. Yo siempre soy muy agradecido en ese sentido. Sí, totalmente. Totalmente. Y uno muy dedicado a lo que hace, por supuesto, eso sí. La dedicación es el punto principal y la buena interrelación con los colegas y principalmente con los pacientes. Estamos en el hospital italiano, estamos de alguna manera tomando a un médico argentino, mendocino, estudioso, apasionado, humilde, y lo están esperando los pacientes que lo quieren. Uno de ellos, cuando subíamos, me dijo, hace muchos años que este paciente es mío y que es trasplantado. Y digo mío porque hay una posesión, ¿no? Hace tipo posesión, sí, dice, este paciente lo veo yo, es mi paciente. Y sí, pero son años, uno tiene afecto por los pacientes porque los ve, estaban muy enfermos, los logramos tratar de curar, con el trasplante se curan los pacientes, después hay que cuidarlo. Son un camino largo, pero bueno, tenemos pacientes ya de más de 20 años trasplantados que seguimos atendiendo. ¿Qué les parece si nos seguimos informando y formando con el doctor Galdame, jefe de la unidad de hepatitis virales del Hospital Italiano? Pero antes de volver a este formador médico, a esta gran persona que es doctor Omar Andrés Galdame, que es el jefe de la unidad de hepatitis virales del Hospital Italiano, vamos a ingresar en el tema directamente con una información formativa, un pequeño documento de la Organización Mundial de la Salud. Les pido a todos ustedes, a los jóvenes, muy especialmente, a las familias, a los amigos, que tomen nota de lo que ven, porque es muy importante para el cuidado de la salud de cada uno de ustedes, para prevenir la hepatitis. Es muy importante que vean esta nota que con muchísimo gusto el equipo de producción, la dirección periodística de Manuel Martínez, así lo ha dispuesto. Para todos ustedes entonces. Hola, hoy vamos a conocer el alfabeto de las hepatitis virales. Las hepatitis A, B, C, D y E pueden dañar el hígado y algunas de ellas se transmiten por contacto sexual. Comenzaremos explicando qué es la hepatitis viral. La hepatitis es una enfermedad causada por un virus que provoca la inflamación del hígado y puede producir epidemias, cáncer de hígado y hasta la muerte. Los síntomas de los 5 tipos de hepatitis son similares: fiebres, náuseas, vómitos, dolor abdominal, erupciones en la piel, pérdida de apetito e ictericia, o sea, coloración amarillenta de la piel. A veces, las hepatitis no presentan los síntomas, hasta varios años después de infectarse, pero para ese momento el hígado puede tener daños graves. La hepatitis A puede adquirirse por alimentos o agua contaminada, falta de higiene o por contacto directo con una persona infectada. Los síntomas aparecen de 2 a 3 semanas después de infectarse. Se puede prevenir a través de una vacuna.
A diferencia de la hepatitis A, la hepatitis B no se transmite por agua o alimentos contaminados. Se transmite a través de la sangre, por vía sexual o de una madre infectada a su hijo durante el parto. Muy importante, no se transmite por compartir utensilios de cocina, por besarse o estornudar. Los síntomas pueden aparecer de 1 a 2 meses después de la infección. En algunos casos no presenta síntomas, pero si el virus no se trata, puede ocasionar daños graves al hígado e incluso la muerte. La buena noticia es que se puede prevenir con una vacuna. La hepatitis C también puede transmitirse a través de la sangre y jeringas contaminadas, o también por vía sexual. Los síntomas pueden aparecer entre 2 semanas a 2 meses después de haber contraído el virus. Sin embargo, el 80% de los casos son asintomáticos. No hay vacuna para prevenirla. Pero la buena noticia es que existen medicamentos que curan la enfermedad en tan solo 3 meses. La hepatitis D es posible contraerla solo si tienes hepatitis B. También se transmite por vía sexual y a través de sangre contaminada. La vacuna contra la hepatitis B también te protege contra este virus. Y la última es la hepatitis E, pero no por eso es menos importante. Al igual que la hepatitis A, se transmite por agua y alimentos contaminados. Por eso es importante lavar bien las frutas y verduras antes de consumirlas, así como lavarse las manos con jabón después de ir al baño y antes de preparar los alimentos. Los síntomas aparecen entre 2 y 10 semanas después de adquirir el virus. Si piensas que podrías tenerla, visita el servicio de salud más cercano y pide hacerte la prueba. Y si quieres conocer más sobre las hepatitis, infórmate. Bueno, querido doctor, es importante que el gran público se informe, se forme. El tema de educación abarca casi todos los quehaceres del hombre en la vida y sobre este tema me parece que hay mucho que educar, que informar y nada mejor que hacerlo contigo, que sos un estudioso en el tema. Entonces, lo que acaba de pasar el 28, que es el Día Mundial de las Hepatitis Virales, fue reconocido desde 2010 recién. 2010 Recién. Entonces, es muy reciente porque vio que era una problemática de salud mundial. Muchas personas infectadas, que hay algunas enfermedades del hígado, muchas estas hepatitis, que pueden terminar en enfermedades graves del hígado. No es una hepatitis simple que se cura, hay muchas que pueden ir a la cronicidad. Entonces, y eso marca el pronóstico de cada paciente. No se le había dado la atención importante que tenía el problema de salud mundial, las hepatitis virales. Entonces, después de una serie de pedidos de todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud tomó todos estos datos y declaró el 28 como el Día Mundial de las Hepatitis, porque es el día que falleció uno de los pioneros del descubrimiento de los virus, que es el doctor Baruch Blumberg, que él descubrió una de las partículas que explicaron una de las causas de hepatitis, que es el virus de la hepatitis B. Ese fue el día que se decidió poner 28 de julio como el Día Mundial de las Hepatitis Virales. Esto para marcar un punto que todos los países que son miembros de la Organización Mundial de la Salud, instándolo a trabajar en distintas fases de la enfermedad. Es decir, tratar de interiorizar, saber bien cómo es la enfermedad, que se conozca la historia natural, porque la historia natural sería lo que pasa si la enfermedad no se trata, si nadie la diagnostica y no se trata. Después ver cómo se puede diagnosticar, cómo las personas pueden acceder a consultas, cómo pueden empezar a cada vez más ser tratados esos pacientes que los necesitan y que eso es un punto clave actualmente. Entonces, eso fue el contexto global. Entonces, cada país ha ido haciendo quizás lo que puede de acuerdo a sus recursos. Y lo que más estamos centrados hoy en día en conocer cuáles son la cantidad de infectados, porque ese es el punto clave, conocer la cantidad de infectados de hepatitis virales que puede haber, por ejemplo, en nuestro país. Vamos a hablar de nuestro país.
principalmente. Nosotros asumimos que hay, de acuerdo a trabajos que hay, algunos epidemiológicos, porque es muy difícil hacer cuánta población está infectada, entonces hay varios trabajos que van acercando eso. Y estimamos nosotros, y también con datos propios que hemos hecho de muchas detecciones así de campañas de hepatitis, que en la Argentina tienen que haber entre 0,8 a 1,2, 1,3 de la población mundial, de población argentina, infectado con el virus de la hepatitis B. Una irresponsabilidad de mi parte de interrumpirte, querido Omar, Sí. es aquello de lo dificultoso que es encontrar, teniendo en cuenta que muchas no dan síntomas. Ese es el punto clave, ese es el punto clave. Cuando las enfermedades, estas hepáticas originadas por los virus, generalmente son, algunos le dicen epidemia silente, van enfermando el hígado, porque el hígado es muy noble, se va enfermando en años y empieza después con las manifestaciones de la enfermedad crónica del hígado, que terminan estas enfermedades en cirrosis, con manifestaciones de la cirrosis, con el hígado empieza a funcionar mal, entonces eso se llama deterioro de la función hepática, o que requieren un trasplante, o que pueden desarrollar un nódulo y ese nódulo se transforma en un tumor de hígado. A veces nosotros encontramos los pacientes en esa fase, Entonces, eso es lo que nosotros actualmente, y eso es conociendo la historia natural de lo que yo decía hace un momento de la enfermedad. Entonces, uno tiene que tratar de evitar que el paciente llegue a ese punto. Pero entonces, uno ve esa problemática. Pero por el otro lado está la problemática que hay. Estimamos nosotros, y calculamos que pueden haber entre 400.000, 600.000 infectados en Argentina con algún virus de la hepatitis, principalmente B o C, probablemente el 50% o más quizás no estén diagnosticados. Es decir, no conocen su estado, que están infectados. Y entonces la educación, como usted decía en un momento, es el tema clave acá, porque podemos manejar la enfermedad, la podemos curar actualmente con los nuevos tratamientos, pero si no tenemos el paciente diagnosticado, probablemente llegue a una enfermedad avanzada del hígado. Entonces, tenemos que trabajar en lo que nosotros llamamos primera línea de detección. Es decir, los médicos que tienen el contacto masivo con los pacientes, los médicos generalistas, los médicos de atención primaria, el médico que va y le hace un chequeo todos los años, que pidan los análisis de hepatitis, que es una prueba muy simple, no es cara, en los hospitales públicos también se hace, nada más que tiene que estar esa información. Se han hecho encuestas en la Argentina, el conocimiento, póngale ahora, no de la población, de médicos, conocimiento de médicos, ¿qué saben de las hepatitis? Sé que que son graves, que son complicadas. ¿Y sabe que se puede dar tumores? Sí, algunos saben, otros no saben. ¿Sabe que se puede diagnosticar precozmente? Sí, pero no sé cómo se pide el análisis. Entonces, todo eso hay que trabajar en eso. Si uno trabaja en eso, probablemente vamos a poder pesquisar pacientes que están menos enfermos y cuando le hagamos el tratamiento, que es altamente efectivo hoy en día, evitemos la progresión de la enfermedad. Una pregunta elemental, querido doctor, de un paciente, sí, para el gran público. Bien. Cuando vas al clínico, El ¿no? clínico. El clínico y te hace un chequeo anual. Sí. ¿El hepatograma alcanza o no? Muchas veces no. Pasan dos situaciones con el hepatograma, que es el análisis que marca alguna alteración. El hepatograma lo que indica es que puede estar pasando algo en el hígado, no dice la causa. ¿Sí? Entonces, tenemos vista dos situaciones. El paciente que siempre tiene hepatograma normal o un paciente que tiene levemente alterado. El que tiene levemente alterado, seguro que hay que estudiarlo, pero muchas veces se encuentra con que le dice el médico, no, es muy leve lo que tenés. Hacete otro control, no le des trascendencia. Entonces, ahí hay un error ya. Porque esa mínima alteración del hepatograma puede estar expresando una hepatitis que estaba oculta. Entonces, independientemente de hepatograma alterado o hepatograma normal, uno tiene que hacer la detección de los marcadores serológicos, se llama, que son anticuerpos contra el virus de la hepatitis B o virus de la hepatitis C. Con eso ya se abre el espectro de poder estudiar al paciente. Entonces, no tiene que ir el paciente y decir, bueno, voy a ver si tengo algo en el hígado, voy a ir a un hepatólogo. No,
el médico clínico, el médico de atención primaria, es el encargado de tratar de pesquisar eso. ¿Cómo se pesquisa? Se pesquisa HIV, como es un factor muy importante de prevalencia también de infección. Muchos clínicos lo piden, pero no piden hepatitis B, hepatitis C. Entonces hay que trabajar. La prevención es el punto clave acá. ¿Tiene negativo? Por ejemplo, hepatitis B, hay vacunas. Ya se saca el problema de la hepatitis B. Hepatitis C no hay vacuna, pero actualmente hay cura. Entonces, de cualquiera de las dos formas, no estamos haciendo algo. Señor, mire, usted tiene una hepatitis y bueno, pero tiene una hepatitis. Ahora sabe que tiene una hepatitis. No, lo podemos estudiar y lo podemos tratar y lo podemos curar. Entonces, ese es el punto que se tiene que saber. Que la hepatitis C, puntualmente, que es la más problemática hoy por prevalencia en relación a hepatitis B, se cura. Se cura. Se cura. Y de una manera y con un ataque médico científico distinto al interferón que traía. Distinto. Hay las medicaciones nuevas que hay actualmente, porque lo que pasó es que la enfermedad, la hepatitis C se descubrió en 1989, un año antes que yo empezara a hacer la especialidad. No, muy poco. Muy poco. Y ahora se está curando. Es decir, son muy pocas cosas en la medicina que se han descubierto y en el lapso de 20, 25 años se está curando. Y nosotros estamos viviendo eso. En todo el tiempo de mi especialidad se habían los primeros análisis para determinar hepatitis C, que antes se llamaba hepatitis no A, no B, que eran las que se conocían. Entonces después se determinó que era hepatitis C. Desde que se descubrió, ahora que se cura, han pasado 25 años y la podemos curar. Se cura y se erradica completamente el virus y el paciente que estaba enfermo se puede quedar su enfermedad estable y no progresar. El paciente que no está muy enfermo le va a quedar el hígado sano. Entonces, el dilema que ha pasado ahora con estos nuevos tratamientos que se llaman antivirales de acción directa, que se conoció cómo se replica el virus. Entonces, son 2 o 3 remedios juntos que se dan, o algunos combinados en un solo comprimido, y atacan el virus y lo erradican. Y lo erradican en tratamientos cortos. Hay algunas circunstancias que pueden ser de 8 semanas, y otro de 12 semanas, el paciente se cura de la infección. Se cura en este caso estamos hablando de hepatitis C. C, hepatitis C. Cuando la hepatitis A, si digo cosas elementales, sí, perfecto. Vos sabrás perdonarme, lo hago en función del público. Sí. La hepatitis A, que la conocida, que algún familiar, algún amigo en el barrio, vecino, tenía hepatitis, y el tipo estaba 2 meses o 3 meses en cama y se curaba. Sola, ¿no? Sí. Entonces, si podemos hacer, porque la pregunta que viene muchas veces es, ¿cuál es la peor? Dicen, pero ¿cuál es la peor? La C es peor, doctor. No, yo siempre digo, la hepatitis son mejores o peores, depende de cómo se lo mire. Ahí está el tema. La hepatitis A, que ahora gracias a Dios con el esquema de vacunación que empezó en el 95, se ha erradicado muy frecuente, mucho ya. ¿Se erradica? ¿La vacuna es una sola vez o todos los años hay que darse? Es una sola vez. Se hizo un esquema. Sí, la hepatitis A, sí. El tema, nosotros somos una zona de alta prevalencia por nuestro sistema sanitario, que es la hepatitis A se contagia por una transmisión fecal-oral, que se llama, es decir, con el alimento, agua contaminada, no lavarse las manos, tocó alimento, estaba contactando con hepatitis C, la persona que come ese alimento se va a infectar. Esa hepatitis C se autolimita por lo general. La hepatitis A. La hepatitis A, perdón. La hepatitis A se autolimita y se cura. Y esa se cura y nunca más la tiene. No va a la cronicidad. Es muy frecuente en niños, muy frecuente en niños. El problema es en los adultos. Los adultos, que puede ser una enfermedad un poco más larga, más prolongada, son pacientes que se ponen amarillo. Los nenes que tienen hepatitis, los chiquitos del jardín o de la primaria, que es donde mayor prevalencia de hepatitis A había, pasaban como un cuadro gripal, no se ponían amarillos. Ahí se empezó a hacer el esquema de vacunación y se empezaron a curar. Había un problema con la hepatitis A, que el 1% de los pacientes que tenían hepatitis A daban hepatitis fulminante. Entonces, había que... fulminante quiere decir que el hígado deja de funcionar en días, a veces de un día para otro. Entonces había que trasplantarlo. O si no, lamentablemente se moría ese paciente. Entonces, eso actualmente prácticamente ya hace varios años que no hay hepatitis fulminante en la Argentina por virus a causa de la implementación de la vacuna. Así que eso estamos controlados. Entonces, si uno la ve a esa, que puede dar fulminante,
es complicada, pero el 1%. Vamos a la hepatitis B. B. La hepatitis B es generalmente de transmisión por vía sanguínea y principalmente transmisión sexual. Ajá. Por lo que actualmente se ha liberado, hay un poco que nosotros estamos viendo un resurgimiento de la hepatitis B, se ha liberado un poco quizás la prevención en el uso de preservativos indirectamente, ¿no? Porque se ve que la infección por HIV se empieza a controlar cada vez más y se frena y no progresa la enfermedad. Entonces, medio que se ha liberado un poco una cierta población, un grupo, la juventud, que empiezan a tener relaciones, no usan preservativos. Y entonces ahí está aumentando la tasa de infecciones nuevas agudas por virus B. Lo bueno que tiene es que se curan en el 95% de los casos, se curan. Y un 5% va a hepatitis crónica. Y la hepatitis crónica va como la C, a cirrosis, necesidad de tumores. Y esa es lo que tiene, el problema que tiene es que el virus B se replica en el núcleo de la célula. Entonces, al replicarse en el núcleo de la célula, igual que lo que pasa con la infección por HIV, es difícil de erradicar. Lo que uno hace es controlar con tratamientos que no se siga multiplicando el virus. Pero uno saca el medicamento, el virus se vuelve a multiplicar. Entonces, eso es lo que pasa con B. Entonces, los tratamientos con hepatitis B son prolongados, indefinidos en el tiempo. Pero si me vacuno no tengo. Si me vacuno, no tengo. Entonces, también se está trabajando mucho en implementar la vacuna de hepatitis B, ya está en los calendarios de vacunas para los recién nacidos, y en la adolescencia es el punto clave donde hay que trabajar. Los médicos pediatras que atienden a adolescencia tienen que chequear el esquema de vacunación y si no, vacunarlos antes que empiecen a tener relaciones sexuales. ¿Sí? Ese es un punto muy importante a tener en cuenta. Y el C se transmite principalmente por derivados de sangre. Mucha gente está infectada y que es la que estamos viendo actualmente, que son los que se transfundieron antes de que se conociera el virus y se detectara en los bancos de sangre. Puede ser también por cirugías, por estudios endoscópicos, también por drogadicción, y después algunas menos frecuentes, pero hay que tener en cuenta las personas que se hacen tatuajes no controlados, muchos tratamientos odontológicos. Puede haber un factor de transmisión del virus de la hepatitis C. ¿El alcoholismo ahí? El alcoholismo es como un cofactor favorecedor de que se pueda infectar por toda la situación que lleva el alcoholismo y también hace que la enfermedad sea más compleja, la hepatitis C con alcohol. Le quería decir esto solo, que la diferencia que hay con hepatitis C, en el B, dijimos que el B únicamente el 5% va a la cronicidad. En cambio, la hepatitis C, el 85% queda crónico. Solo el 15% se cura solo. Entonces, cuando uno ve un paciente con una serología, un análisis para virus C positivo, altamente probable que ese paciente sea una hepatitis crónica por virus C. ¿Y no hay vacuna para la No hay vacuna, para la hepatitis pero C? la novedad actual es que se curan. ¿Sabe por qué se curan? Porque se descubrió cómo se replica el virus y además, a diferencia de VIH y B, que se multiplicaba en el núcleo, el virus de hepatitis C se multiplica en el citoplasma, en lo que está alrededor del núcleo de la célula. Entonces es más fácil erradicarlo. Entonces, la gran mayoría de los pacientes que se tratan, se van a curar de la hepatitis C, con los tratamientos que están ahora o con los que están por venir. Así que hay un desarrollo impresionante de medicamentos que la curación en distintos puntos que hay de trabajos de investigación que han llevado a que lo que usted mencionaba de interferón, en esa época los pacientes que recibieron interferón en los primeros tratamientos que eran, curábamos el 8, 10, 12%, ahora curamos el 95% de los pacientes con estos nuevos medicamentos. Hemos decidido, el equipo de producción, hacerle un homenaje. Ha sido nuestra la decisión al Hospital Italiano por el avance notable y el reconocimiento internacional que ha tenido con una certificación muy especial. Y digo avance notable en materia de tecnología médica, en materia de docencia,
en materia de organización, de planificación, de informática, de robótica, de atención primaria. Es evidente que es un orgullo este hospital italiano de Buenos Aires, lo es no solo para la colectividad, por supuesto, sino para todos los habitantes de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Claro que sí, es un orgullo, ¿por qué no decirlo? ¿Qué les parece si nos seguimos informando y formando? Es la última parte de la nota que hemos llevado adelante para todos ustedes con el doctor Galdame, jefe de la unidad de hepatitis virales del Hospital Italiano. Atención, amigos. Bueno, querido doctor, hay que profundizar, me decías, fuera de cámara, sobre la hepatitis C. Recordamos que estamos en este hospital italiano por el Día Internacional de las Hepatitis Virales, que así la ha marcado el rumbo, el camino, la Organización Mundial de la Salud, y es tarea nuestra de los medios de comunicación contribuir con esa información formativa, para lo cual hay que escuchar a los que saben como vos. Bueno. Lo que yo quería remarcar es, hemos hablado bastante, decir que, centrándonos en hepatitis C, que la hepatitis C se cura. Este es un tema que tienen que tener los pacientes estar muy atentos y saber que se van a curar. El tema que ha pasado en los últimos años con este desarrollo y casi una explosión, porque salieron muchos medicamentos. No teníamos 2 y muy complicados para usar, y ahora tenemos varios tratamientos para tratar la hepatitis C. Todos los tratamientos son muy buenos. Curan a los pacientes en más del 95%. Así que es una alta tasa de curación. El punto clave que estos tratamientos han puesto de manifiesto son 2. Uno, que ya estamos tratando todos los pacientes que tenemos diagnosticados, y sabemos, como dije hace un momento, que tenemos el 50% de pacientes no diagnosticados. Es decir, que el subdiagnóstico, que llamamos nosotros también, así es un punto muy débil y que donde más tenemos que trabajar, y que esta información yo creo que más tiene que servir fundamentalmente para eso, para tomar conciencia. Y bueno, si el médico no se lo pide, el análisis, como dijimos, ese grupo de médicos que ven de atención inicial, que hacen chequeo a los pacientes todos los años, que pidan el análisis de la hepatitis C. Yo, cuando fui uno de los coordinadores del consenso de la hepatitis C, dejamos acuñado una frase, que hacerse la determinación del virus, aunque sea una vez en la vida. Hay gente que no lo hace nunca, y después termina de llegar con un problema grave del hígado. Eso es fundamental. Esa es una debilidad que se pone cada vez más de manifiesto, sabiendo que podemos curar los pacientes. Ese es un punto. Y el otro es que todas las organizaciones, el Ministerio de Salud, las organizaciones científicas, que nosotros trabajamos mucho también con la Sociedad Argentina de Hepatología sobre este tema, y hacemos difusión, campañas, tratamos de marcar guías de recomendaciones de tratamiento para ver qué pacientes hay que tratar ahora, quién pueden esperar, porque eso también pasa, es el punto del acceso al tratamiento. Es decir, hoy en día muchos pacientes pueden acceder al tratamiento, más podrían acceder si el tratamiento fuera menos costoso. El tratamiento hoy en día es muy costoso, tanto para la salud pública como para la salud privada. Y entonces también, como marca la Organización Mundial de la Salud, uno de los pies donde se tiene que trabajar es trabajar con las empresas farmacéuticas. Esto pasó en Argentina y en todas partes del mundo, para lograr convenios cada país para poder establecer menores precios de la medicación y que más pacientes puedan ser tratados. Así que esos son los 2 puntos claves a tener en cuenta. Y entonces, como sabemos que es costoso el tratamiento, tuvimos que hacer
valiendo también de toda la información que hay disponible a nivel mundial, establecer un poco de prioridades de tratamiento. Si bien nosotros decimos que todo paciente con hepatitis C se tendría que tratar porque se cura, tuvimos que establecer algunas prioridades, es decir, empezar a tratar a los pacientes más enfermos primero y después ir tratando a los que no están tan enfermos. Nosotros quisiéramos tratar a todos ya, pero es un tema muy difícil de establecer porque las coberturas médicas y hasta el mismo Ministerio de Salud no puede cubrir ese gasto. Y además, por otro lado, porque podemos tratar, podemos curar, pero no tenemos diagnosticados. Entonces tenemos que seguir buscando cada vez más a la población que puede estar infectada, crear en nuestras estrategias eso, trabajar con epidemiólogos, con gente que sabe manejar ese tema, para buscar la infección en distintos lugares, distintas poblaciones, para saber cada vez más acercarnos a la realidad nuestra, es decir, cuántos pacientes tenemos infectados. La Organización Mundial de la Salud pide que más o menos ya para el 2030 hay un descenso franco de los números nuevos de hepatitis viral y la gran mayoría controlada, que hay un 95% de descenso. Si eso lo vamos a lograr, va a depender mucho en parte, ahora no de la eficacia de los remedios, porque sabemos que son muy buenos, los pacientes los toleran, podemos tratar a pacientes hasta que están muy enfermos del hígado, que antes no podíamos. Antes podíamos tratar un grupito, ahora podemos tratar casi todo el espectro de la enfermedad del hígado. Y hasta pretrasplante, posttrasplante. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y por otro lado, trabajar en este tema del diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz, el punto. Doctor, tengo que hacerle la siguiente pregunta en relación a lo que estás diciendo. Medicamentos en principio caros. Supongo que estos medicamentos deben ser nuevos porque la patente tiene que tener determinada cantidad de años. Si digo algo que no corresponde, quiero que me corrijas. ¿Cómo no? En nombre del público. Porque seguramente hay genéricos o no sobre estos medicamentos. Están apareciendo genéricos. Hay algunos países que han aparecido genéricos. En ese punto ha habido algún punto de controversia porque lo que nosotros exigimos como sociedad científica y por el bienestar de los pacientes es que toda la medicación que pueda ser genérica, no estamos en contra de medicación genérica, pero siempre y cuando tenga los controles de calidad necesarios. Si tiene los controles de calidad necesarios, no tenemos problema en usar medicación genérica, pero tiene que tener ese control, lo mínimo que exigimos. Hay en otros países que usan todo tratamiento genérico, pero con un muy buen control. U otros países que han logrado acuerdos de tratar muchos pacientes y las empresas farmacéuticas les han bajado los costos en forma significativa. Entonces pueden acceder a un mayor número de tratamientos. Doctor, no puedo dejar de preguntarte lo siguiente en relación a los jóvenes. ¿Hay más hepatitis en los jóvenes por el consumo de alcohol? El tema es, no, es porque probablemente el alcohol conlleva quizás a otras adicciones, eventualmente un poco de mayor, por así decirlo, perdón la palabra, quizás para el gran público, como usted dice, de promiscuidad, es decir, mucha interrelación sexual, no usar preservativos. Todo es un punto clave que hay que remarcar. El alcohol es un condicionante para que las enfermedades del hígado se agraven en el tiempo. Es decir, que es como un cofactor mayor de daño. El alcohol con el virus C, por ejemplo, va a progresar más rápido a una enfermedad crónica del hígado con cicatrices y cirrosis que un paciente que no toma alcohol. ¿Y la marihuana? Influye, como le digo, como un factor directo sobre el hígado, no, pero sí en un factor que la persona o mantenga otras conductas de riesgo o eso lo llegue a usar drogadicción endovenosa. Entonces, ahí es donde hay que trabajar, en ese punto. Y volviendo al tema del cuidado del hígado, que es también muy importante. O sea que la prevención y la educación acá son claves. Claro. Son claves. Y el cuidado del hígado se da. Por ejemplo, nosotros curamos la enfermedad del hígado. La curamos, hepatitis C. Pero el paciente tiene que seguir cuidando su hígado para que se empiece a regenerar cada vez más. Porque el hígado puede retrogradar hasta enfermedades severas del hígado. Pero, por ejemplo, tenemos que evitar los otros factores que a él le van a dar progresión.
Por ejemplo, un paciente que se curó de hepatitis C es conveniente que no tome alcohol, que no aumente de peso, que mantenga una dieta saludable, pocas grasas, que haga ejercicio. Son todos factores que van a hacer que su hígado se recupere más fácil o más rápido, o que no progrese, porque ese es otro punto clave. El paciente cree, me curé de la hepatitis, no tengo más problema, y viene dentro de 2 años con una enfermedad avanzada del hígado. Entonces hay que instruirlo muy bien en ese punto, que la enfermedad puede seguir avanzando si él le sigue enviando factores que lo puedan enfermar. Doctor, terminamos estas notas brindando, y lo hacemos con agua por 2 motivos. Tenemos una competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería con chicos de todo el país y de países limítrofes. De tu provincia, por supuesto, de Mendoza, de todo el país, digo. Y con agua por 2 motivos. 600, 700 millones de personas no tienen agua potable en el mundo. Muchos argentinos no tienen agua potable, somos parte del mundo. Crece el alcoholismo en los jóvenes, y este es un programa para jóvenes. Entonces brindamos por este vital elemento al que el Papa ha hecho referencia, que puede haber una guerra por el agua. Incluso hablan de una guerra nuclear por el agua, Dios nos libre de eso. Y por todo el cuidado del medio ambiente. Y por todo el cuidado del medio ambiente. Por eso brindamos con agua. ¿Por qué querés brindar vos? Brindar porque podamos seguir tratando a los pacientes como lo estamos tratando hasta ahora, que no cambiemos y que más personas en el punto de la hepatitis C sean diagnosticadas y puedan ser curadas. Yo quiero brindar por hay que dar 2 golpecitos. Yo quiero brindar... Un gusto. No, el gusto es mío, querido doctor. Yo quiero brindar por profesionales médicos de tu pasión, de tus conocimientos y de tu humildad, fundamentalmente. Quiero brindar por este hospital italiano que está creciendo, que lleva adelante la atención de miles de argentinos y no de argentinos, no solamente de gente de ascendencia italiana, como puede suponer mal mucha gente. Por supuesto. Atiende 40.000 personas. Quiero brindar por este hospital italiano que conozco mucho, a mucha gente, desde hace muchos años. Quiero brindar entonces para que este mensaje cultural, periodístico, médico de tu parte, distinto, por el Día Internacional de las Hepatitis Virales, le haya servido a la gente. Quiero brindar para que la gente se cuide, para que te escuche, para que aprenda. Quiero brindar entonces por la vida, amigo mío. Muchísimas gracias, igualmente, totalmente de acuerdo. Un placer. Siempre terminamos con la nota: un abrazo a la ciencia, un abrazo a la medicina, un abrazo a los hombres que se ocupan de mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. ¿Te puedo dar un abrazo, amigo mío? Por supuesto, Jorge. Un gusto, ¿no? Que esté muy bien hasta cualquier momento. Muchas gracias, ha sido un placer. Por favor, igualmente.